Bueno, el jefe de gobierno Mancera ha dicho que pues va solo, solamente para la capital. ¿Lo logrará? No lo sé, porque como le decía hace rato, se me hace que... O sea, el problema del salario mínimo es que es algo federal, o sea, es una legislación federal. La ley del trabajo, federal del trabajo, es de alcance nacional, es de alcance federal. Quien establece los salarios mínimos es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que también tiene alcance federal. Pero él sí puede hacer ciertas cosas a nivel local. Por ejemplo, mira, una de las cosas que hizo Uruguay fue desvincular el salario mínimo como unidad de medida de cualquier tipo de trámite, proceso administrativo o judicial. Es decir, eso que decíamos hace rato. Nada que tenga que ver con multas, nada que tenga que ver con sanciones, nada que tenga que ver con cuestiones judiciales, ¿no? Entonces, lo desvinculas de eso. Entonces, si tú lo desvinculas de eso y ya no es una unidad de medida, de entrada tienes como más posibilidades de establecer tus propios salarios, porque imagínese usted que yo subo el salario mínimo y de repente las multas estaban por algún tipo de infracción que cometiera, 200 salarios mínimos. Pues me sube de inmediato la multa. Entonces, si yo los vinculo de todo eso, tengo un poco más de margen de maniobra y libertad. ¿Y eso qué significa? Que a lo mejor él puede negociar, si tiene una capacidad importante en negociación, y eso va a depender de él, eso sí, no lo sé si lo pueda lograr, que si logra desvincular eso, puede negociar con los empresarios locales que haya un aumento de salario mínimo en la región del DF, independientemente de lo que se esté estableciendo a nivel federal. Y si logra eso, si él logra eso, sí va a ser un ícono, digamos, porque va a empujar a que más entidades o a que la federación o a que los mismos trabajadores exijan que, porque solamente el Distrito Federal tendría salarios mejores que el resto de la República. Bueno, inmediatamente encontró oposición, inmediatamente. Los empresarios, por supuesto, no están de acuerdo. El gobernador del Banco de México no está de acuerdo. El secretario de Hacienda no está de acuerdo. El secretario del Trabajo dijo que no se debe subir por decreto el salario mínimo. Y yo le diría, sí, tiene usted razón, secretario, no se debe subir el salario mínimo por decreto. Pero habría que recordar una cosa, las devaluaciones, estás hablando de la que nos costó a todos, de los errores de diciembre. ¿Se acuerdan? 94, 95. Las devaluaciones, las crisis que anunciaron presidentes desde la tribuna más alta del país y por decreto devaluaron el peso y provocaron una crisis. Entonces, eso sí se puede hacer por decreto y lo otro no, porque aquello son las consecuencias de aquellos decretos, de aquellas medidas que se tomaron. ¿No te parece? No, pero completamente de acuerdo. Usted debe recordar, incluso con más lucidez que yo, toda la crisis de los 80s. Y en la crisis de los 80s usted recordará que teníamos inflación, digamos, inflación tras inflación, pero porque teníamos devaluación tras devaluación. Cuando vino todo el problema de los 80s, que había un sobrecalentamiento de la economía, que además nos habíamos fincado en el petróleo en los años finales de los años 80, que encontramos, acuérdense, pozos de exploración, que López Portillo decía que ya íbamos, que estábamos en la abundancia. Y viene en el 81 el alza en las tasas de interés, la caída en los precios del petróleo, y nos habíamos endeudado mucho con el exterior. Entonces vino una devaluación abrupta, y esa devaluación abrupta generó procesos inflacionarios muy fuertes, porque además no fue una, fueron varias, y fueron por decreto, no fue porque dejaron a la libre flotación el peso, o sea, fueron por decreto. ¿A quién le pegaron? En este caso a los trabajadores, porque los aumentos salariales no fueron a la par de lo que fueron los aumentos de precios. Hubo un año, en el año 87, que casi llegamos al 200% de inflación. Había veces que en los supermercados estaban, antes que no había códigos de barras como ahora, estaban poniendo etiquetas y al otro día estaban cambiando las etiquetas, ¿no? Así es. ¿Se acuerda usted? O sea, ya estaban cambiando las etiquetas de las cosas. Usted iba a comprar azúcar, por ejemplo, a la tienda
y no había azúcar, pero porque, digamos, estaba escaseando, era un producto de alta necesidad que estaba subiendo su precio, y lo compraba usted incluso, si compraba huevo le daban azúcar, si no compraba huevo no le daban azúcar. ¿Eso quién lo llevó? Lo llevaron los trabajadores, lo llevó la gente, esas medidas que establecieron por decreto hace muchos años. Y no fueron los salarios los que generaron ese problema inflacionario, fue la devaluación. Entonces, ellos mismos nos quieren hacer creer como que son los salarios los que van a volver a generarnos ese problema. Ayer lo dijo el gobernador del Banco de México, ya estamos en estabilidad, ya no queremos regresar a la inestabilidad que provocaron o se provocó con las crisis al aumentar los salarios. Eso no fue cierto, eso fue un efecto que tenía que producirse, que la gente pidiera un aumento salarial, pero que además ni siquiera fue a la par, perdimos 65% de poder adquisitivo en los años 80. Entonces, cuando ellos dicen que va a generar inflación, es porque, obviamente, imagínese usted que yo soy un empresario y estoy poniendo en riesgo capital, estoy poniendo en riesgo una ganancia, y me suben mis costos temporalmente porque subo mis salarios. ¿Cómo puedo recuperar eso? Pues una es con productividad, otra es vendiendo más productos, o sea, es decir, abarcando más mercado, ¿no? Y otra, si no vendo más productos y si no genero productividad o aumentos en productividad, es trasladando los aumentos de salarios a aumentos en precios. Pero eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil que puede hacer un empresario. Es como cuando tú le dices a un niño, te voy a comprar tu bicicleta, ¿no? Pero te lo voy a comprar de tus domingos. Pues no te estoy dando, o sea, no le estás dando un aumento de salarios, ¿no? Sí, claro. Es una burla. Entonces, sí se puede, y lo han hecho Uruguay, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Argentina. Brasil, por ejemplo, los niveles de inflación están en 5 o 6% y aumentaron sus salarios en 77% en términos reales. Pues, doctor, es un tema muy interesante. Ahora, yo creo que por el momento que estamos viviendo, por la democracia, estos temas deben ventilarse públicamente. Así es. Y escuchar a todos los sectores, no nada más a uno, ni a dos, a todos, porque todos estamos involucrados. Yo te doy las gracias por tu participación en este asunto del salario mínimo y te invito a que el próximo domingo hablemos de otro tema que es muy interesante, que es la reforma energética. Por supuesto que sí, le agradezco mucho la invitación y estamos a las órdenes, don Enrique. Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Amigos, nos vemos el próximo domingo.